En el día de hoy vamos a hablar sobre los cuidados que tienes que hacer en casa si eres COVID positivo. Puede ser la cepa Omicron, puede ser la cepa Delta o la cepa original. Son algunos cuidados que tienes que hacer en casa desde el día que eres positivo para COVID-19. ¿Tuviste síntomas o tuviste el contacto con alguien positivo de COVID-19? Hiciste la prueba de hisópado, puede ser de antígeno o puede ser PCR, y lo confirmaste mediante esa prueba de laboratorio que eres positivo al COVID-19. Entonces, lo primero que tienes que hacer en este caso es aislarte enseguida. Aislamiento que puede ser de 5 días, 7 días o 10 días según el protocolo de la Organización Mundial de la Salud o el protocolo local de tu país. Y también tienes que informar a las personas que estuviste en contacto con ellos últimos 2 días, 3 días, últimos 5 días. Tienen que informar a esas personas que eres COVID positivo para que ellos estén en observación de sus síntomas. Y también si presentan síntomas, que hagan la prueba y que se aíslen también. Ahora, si estás en casa, estás solo, aislado, bien de bien. Pero si estás conviviendo con otras personas en la casa, entonces tienes que estar solo en tu habitación, tienes que usar todas las medidas de protección. Las personas que estén en casa tienen que usar las máscaras, lavado frecuente de manos y no estar en contacto directo contigo. Y así evitar el contagio a tus familiares, a tus seres queridos. Número 2 que tienes que hacer es anotar los síntomas día a día. Vas haciendo un control de tus síntomas. Anotas el día primero cuáles son los síntomas que tienes, el día 2, día 3, todo el día vas anotando en un papel los síntomas que tienes, si están mejorando o están empeorando, vas anotando. Eso no solo ayuda a ti para tener un récord de tu enfermedad, el avance de tu enfermedad, también sirve a nosotros los médicos si un día tienes que consultar al hospital para saber cómo pasaste, cómo cursaste con la enfermedad. Eso es muy importante. ¿Tuviste fiebre? Anota fiebre, dolor de cabeza, cefaleas, dolor musculares, fatiga, cansancio, secreciones nasales. Todos los síntomas que tienes vas anotando en un papel o una libreta día a día. Y pérdida de gusto, de olfato, todos los síntomas que son de COVID vas anotando lo que tú tienes en día a día cursando la enfermedad. Ahora le explico los síntomas de alarma. ¿Cuáles son los síntomas de alarma o síntomas de gravedad cuando tienes que buscar ayuda médica, cuando tienes que consultar a un profesional médico? Y sabemos que si puedes conseguir el oxímetro, el saturómetro, colocas en tu dedo para medir la saturación del oxígeno, lo puedes hacer 2 veces por día. Tampoco que hagas todo cada hora, nada de eso. Puedes hacer 2 veces por día y vas anotando tu saturación de oxígeno que mide el saturómetro, el oxímetro digital del dedo, el pulsi oxímetro. Ahí vas anotando tu saturación de oxígeno diario. Si es entre 95 a 100, perfecto, está normal. Si es menos de 95 y no tienes otra enfermedad, asma o EPOC o otra cosa, entonces ahí ya es un síntoma, un signo de alarma. Ahí tienes que consultar a un profesional médico. Ya estás saturando menos de 95%, significa que no estás llegando bien el oxígeno en tus pulmones y en tu sangre, así que puede comenzar con otros síntomas. Ahí enseguida consultas a profesional médico si tienes saturación de oxígeno menos de 95%. Número 2, si tiene confusión mental. Ahí consultas al médico, tiene tendencia al sueño, te encuentras somnoliento, confusión mental, ahí consultas al médico. ¿Entendés? Todos esos síntomas son síntomas de alarma, entre otros también, que ahí si está con falta de aire, si está con disnea, te dificulta para respirar, no consigue respirar, tienes dolor intenso en el pecho, que no es por la tos, y ahí consultas en emergencias. Ahí el médico va viendo y te va a hacer un examen físico completo, va a escultar tus pulmones, te van a hacer estudios y tiene que hacer radiografías, tomografías y un seguimiento. Lo importante, si estás vacunado, bien, vas a presentar síntomas leves, no vas a llegar a tener gravedad, no vas a necesitar estar en UTI, en terapia intensiva.
Por eso es muy importante vacunarse con las 2 dosis de vacuna y la dosis de refuerzo que te da una inmunidad muy especial. Tratamiento es sintomático. Si está con fiebre, puedes tomar paracetamol, ibuprofeno, analgésicos, AINES, antipiréticos. Si está con dolores, puedes tomar ibuprofeno también, dolores musculares, dolores de cabeza. Sin tratamiento sintomático. Si está con tos, jarabe antitusivo de la venta libre que se venden en la farmacia, también puedes tomar, dependiendo si tiene tos seca o tiene tos con flemas. Generalmente COVID da tos seca, ahí sabemos. Tienes que consultar a tu médico. Si necesitas consulta, mantén observación, dieta saludable, siempre pensando positivo, no entres en pánico y te cuidas mucho y te proteges a ti y a tus familiares. Cualquier duda lo escucho en los comentarios y le contestaré. Hasta luego.